La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, aseguró, esto es textual, que no había alternativa al golpe de Estado en 1973 y sostuvo que las muertes en los primeros años eran inevitables. El gobierno y los presidenciables del oficialismo la llamaron de inmediato a terminar, dicen, con el negacionismo, mientras que los abanderados de derecha la acusaron de oportunismo electoral, es decir, hubo críticas transversales a estas declaraciones de Evelyn Matei. Luego de recibir estas críticas tan amplias, claro, la gremialista intentó rectificar sus dichos, asegurando que la izquierda la tergiversó grotescamente y dijo que nunca ha justificado las violaciones a los derechos humanos. María José de la Barra, buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. A 53 años del golpe de Estado, el tema de la dictadura chilena se tomó el debate político y presidencial. No había otra alternativa si no nos íbamos derechito a Cuba, dijo Evelyn Matei respecto de este golpe de Estado. Una declaración que se dio en entrevista con Radio Agricultura y que se tomó la jornada. Pese a que dijo que condenaba las violaciones a los derechos humanos, aseguró que en los primeros años, el 73 o el 74, era bien inevitable que hubiera muertos porque estábamos en una guerra civil. Esas fueron sus palabras textuales. Y no terminó ahí, prosiguió. Ya en el 78 o en el 82... no, muertes no, porque había un control del territorio. Entonces hubo gente que hizo mucho daño, loquitos que se hicieron cargo y que nadie frenó a tiempo. No fue lo único, sino que tal como ya lo había hecho antes, exculpó a su padre, Fernando Matei, de las violaciones a los derechos humanos ocurridas, aseverando que en la época que él estuvo a cargo, desde 1978, no hubo ni un solo caso de delitos de lesa humanidad a cargo de agentes de la Fuerza Aérea de Chile. Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente de la República, Gabriel Boric, quien, como es tradicional, respondió a través de su cuenta de X. Sostuvo: el golpe de Estado en Chile no es justificable. La dictadura fue criminal e ilegítima desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990. Nada justifica los asesinatos, desaparecidos, torturas o el exilio. Ni el 73, 74, 83, 85 o el año que sea. Democracia siempre, dijo el mandatario, y luego fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, el encargado de parte del gobierno de referirse a este tema. Lamento que quien aspira a presidir nuestro país cuestione valores fundamentales y que se justifiquen atrocidades cometidas en el pasado. La violencia, los asesinatos, los homicidios, la tortura, no tienen justificación bajo ninguna circunstancia. Nunca nadie debió morir. Y lo más importante es que las nuevas generaciones tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo por preservar siempre el valor irrestricto de la democracia y el respeto a la diversidad. Pero el tema se tomó el debate presidencial. Todos los candidatos presidenciales esbozaron críticas hacia Evelyn Matei, de un extremo político al otro, desde el Partido Comunista hasta el Partido Nacional Libertario. Cada uno de los candidatos o precandidatos criticaron a Matei. Primero fue la abanderada del PPD, Carolina Toá, quien repudió los dichos, los calificó con dichos como falta de humanidad, y esto considerando que la exsecretaria de Estado es hija de José Toá, ministro del Interior de Salvador Allende hasta poco antes del golpe, y que fue asesinado en 1974, uno de los años en los que Evelyn Matei dijo que las muertes eran inevitables. Lo considero de una violencia y de una brutalidad que jamás me esperé a estas alturas tener que escuchar. Nunca, nunca son inevitables, menos aún necesarias. Los asesinatos, la prisión política, los campos de concentración, los secuestros. Y creo que en particular tener que escuchar a la señora Matei decir que en una fecha determinada que ella estableció sí eran inevitables. Bueno, la muerte de mi padre entró dentro de esas fechas que ella considera inevitables. El resto de los abanderados del oficialismo también abordó las declaraciones. La candidata del Partido Comunista, Janet Jara, la emplazó a respetar los límites, y el presidenciable del Frente Amplio, Gonzalo Vinter, criticó no solo sino todos los últimos traspiés de Matei. Por más nerviosos que estén algunos candidatos por querer aparecer, hay límites en esto, es muy reciente en nuestra historia y la democracia no se puede construir sobre la base del negacionismo. Dice que tiene equipos con experiencia, pero en un exabrupto pone en jaque la industria del litio. Dice que va a otorgar gobernabilidad, pero no es capaz de liderar a su sector en un acuerdo mayoritario en el Senado. Dice que no hay cámara en el Estadio Nacional, pero hay cámara en el Estadio Nacional. Dice que quiere democracia, pero defiende la dictadura.
También hubo críticas desde la derecha. El más duro fue el candidato del Partido Nacional Libertario. Hablamos del diputado Johannes Kaiser, quien dijo que Matei va cambiando de opinión en velocidad y lo vinculó a el escenario en las encuestas. Además coincidió con la idea de que no había alternativa al golpe de Estado, pero aseguró que Salvador Allende fue un presidente que infringió la ley. Cuando hay gente armada, enfrentada, evidentemente que las muertes se hacen inevitables, pero le voy a decir una cosa, a mí me sorprende bastante que la candidata Matei aparezca ahora haciendo este tipo de declaraciones. Creo que los últimos 20 años no habíamos escuchado nada similar. Yo creo que hay cierto oportunismo electoral, supongo. El presidente Allende en su momento estaba violando la ley de control de armas. ¿Por qué tenía armamento en la moneda? ¿Por qué tenía armamento en el Cañaveral? ¿Por qué tenía armamento en su casa? ¿Por qué tenía grupos armados? El presidente Allende era una persona que violaba la ley y debió haber sido detenido mucho antes. Postura más crítica mostró de José Antonio Kast, un poco más discreto también, el candidato del Partido Republicano, quien dijo que la opinión de su militancia es ampliamente conocida respecto al tema e invitó a sus contendores a hablar del futuro. Nuestra posición sobre lo que ocurrió hace 50 años atrás es muy clara y conocida y no cambia según las encuestas o la ansiedad electoral. Pero nuestra prioridad hacia adelante sigue siendo no desviarnos del camino ni perdernos en discusiones que no ofrecen ninguna solución a los problemas que los chilenos tienen hoy. Con todo, a más de 5 horas de haber emitido sus declaraciones iniciales en esta entrevista radial y con todas las miradas puestas claramente en su comando, Matei intentó desdecirse. Aseguró a través de un video grabado que la democracia fue culpa de, o sea, que el quiebre a la democracia, fue culpa de toda la política y sostuvo que nunca justificó las violaciones a los derechos humanos. El golpe fue lamentablemente el resultado de un fracaso colectivo, la incapacidad de la política para encontrar una vía democrática de solución a los desacuerdos. Hoy la izquierda, que hace gobierno con el Partido Comunista, que justifica lo que ocurre en Venezuela, Nicaragua, Cuba y Corea del Norte, distorsiona groseramente lo que he dicho. Nunca he justificado ni justificaré las violaciones a los derechos humanos. Mi compromiso ha sido siempre con el diálogo y la democracia. Si bien Matei intentaba ponerle paños fríos a sus declaraciones, Johannes Kaiser le volvió a responder y con una nueva crítica a través de su cuenta de Twitter publicó: "No, Evelyn, responsables del quiebre democrático fueron exclusivamente las fuerzas marxistas-leninistas que violaron la Constitución y pretendían instaurar una dictadura del proletariado a la cubana. Basta de relativizar la responsabilidad de la Unidad Popular en el quiebre institucional de 1973. Pero la relación de la abanderada con la dictadura es de larga data, participó en la Franja del Sí, bueno, claramente es hija de uno de los comandantes en jefe que formó parte de la Junta de Gobierno, fue parte de los políticos de derecha que recibe al dictador Augusto Pinochet luego de su llegada desde Inglaterra, cuando estuvo en Londres detenido en 1998. Pero hay un cambio de tono, un cambio de opinión que se puede marcar si uno compara lo que dijo, por ejemplo, a los 40 años del golpe de Estado, cuando era candidata presidencial también, y sostuvo, luego de ser parte de un acto en el Palacio de la Moneda, que las diferencias políticas deben resolverse por la vía política, nunca a través de la violencia. Nunca se debe usar la violencia para alcanzar el poder. Y ahora, 12 años después, en nueva campaña, emite estos dichos. ¿Es un error no forzado? Se equivocó en sus palabras y ya habla de que la tergiversaron grotescamente. Yo creo que sus dichos son muy claros. No sé si la tergiversaron. La acusan de estar nerviosa. ¿Estos últimos dichos o los de hace 12 años? No, los de ahora, y efectivamente aseguran que los traspiés que ha tenido la candidata con este tema, que es muy importante, pero en las últimas jornadas con declaraciones como las del Estadio Nacional y las cámaras de seguridad, muestran efectivamente que hay un nerviosismo. En el comando, en Chile Vamos, o es lo que piensa. Y antes no lo decía. Yo me quedo callado. ¿Sabes lo que pasa? Creo yo. Primero, este es un tema en que se ha escrito un montón sobre todo esto. El golpe de Estado en Chile del 11 de septiembre del 73 provocó o materializó una división enorme que había en la sociedad chilena. Y esa división estaba marcada por el odio.
progresivamente los sectores políticos chilenos empezaron a odiar. Ya no era diferencia cuando dice yo no soy enemigo, soy un adversario, ¿no? Que lo que se dice en política, no. Eran enemigos. Y esto se fue profundizando en el curso del tiempo. Yo creo que hablar en líneas cortas, en 20 segundos, de lo que ocurrió en Chile constituye un enorme error, no porque haya que justificar o no justificar cosas, sino porque lo que ocurrió fue muy complejo. Lo que sí podemos decir es que el golpe de Estado provocó una enorme cantidad de muertos, desaparecidos y torturados. Provocó un daño gigantesco con la violación a los derechos humanos. Ahora, yo me hago algunas preguntas, que a lo mejor pocos se las hacen, puede ser. El ejército, y me refiero a algunos, porque no fueron todos, comenzó a torturar desde el día 1. ¿Cómo sabían torturar? Porque a mí me dicen, señor, torture a alguien. No sabría cómo hacerlo, porque ¿qué ejército era este? Yo creo que hay preguntas que uno debe hacerse. ¿Por qué estaban entrenados algunos para este tipo de prácticas? 2, ¿por qué? Naturalmente uno se pregunta por qué se llegó a esto, en fin, un montón de cosas. Yo escucho hablar a gente de la democracia cristiana, y la democracia cristiana en su mayoría apoyó el golpe, ojo. Por eso se recuerda tanto a los famosos 13, los 13 de la Carta. Incluso hay algunos dicen podrían ser algunos más, 2, 3, 4, 5 que no alcanzaron a firmar la Carta por todas las condiciones que se vivían en el país. Alguien podrá decir que el golpe fue apoyado mayoritariamente, imagínate, mayoritariamente por la población. Puede ser. ¿Sabía la población lo que venía? ¿Tenía conciencia? Hay algunas personas de la Unidad Popular que se entregaron voluntariamente porque pensaron, mira, este es un golpe, los militares van a ordenar esto y en 3 meses ya va a haber elecciones y eso sería todo. Y fueron 17 años. Hablar de esto es que si uno lo habla en términos rápidos y cortos, yo creo que va a cometer todas las imprecisiones del mundo, porque hay que mirar esto con la distancia de la historia, observarlo y ver naturalmente quienes cometieron no solamente errores garrafales, sino cometieron delitos, desde Pinochet para abajo, porque Pinochet sabía todo lo que estaba ocurriendo, obviamente. Pinochet tenía una relación personal con un coronel, Manuel Contreras. Manuel Contreras, saltándose toda la estructura militar, que en ese tiempo el ejército era mucho más vertical que hoy, saltándose todas las, la estructura jerárquica, se reunía todos los días con Pinochet. ¿Para qué? Si él era el que dirigía los organismos de llamado de inteligencia, pero que es lo que realizaban la represión. Lo único que uno puede decir es que hoy, el año pasado fueron 50 años del golpe de Estado. El 2023. El 2023. Nos pasamos de año ya. El 2023, los 50 años. Durante esos 50 años aparecieron libros. Yo siempre recalco, apareció el libro póstumo de Patricio Aylwin, salió el libro de Daniel Mansuy, muy interesante. Hubo una reedición, me pareció muy interesante, del libro de Genaro Arriagada, que tiene un valor enorme porque ese libro salió el 74, y Genaro Arriagada tuvo el coraje de reeditar ese libro sin cambiarle una coma pasados 50 años. Y me pareció, porque después las versiones se van arreglando, las cosas se pueden ir edulcorando, o yo mismo puedo ir arreglando mi versión. Él no lo hizo. Y por lo tanto, y lo escribió en caliente, el año 74. Y me parece que todo eso contribuye, ese y otras obras más, contribuyen a adentrarse profundamente en todo lo que ocurrió en Chile. Y en la violencia que se ejerció en el país, tremenda, profunda. Naturalmente que hay una persona que hay tantas personas anónimas que resultan afectadas por las palabras de Matei, pero una es la candidata Carolina Toá, pues. Sí, de hecho ya se habla de un eventual enfrentamiento entre ambas en una segunda vuelta, donde este tema va a salir a colación. Bueno, resulta que el padre de Carolina Toá no era funcionario había sido ministro del Interior de Allende y había sido destituido por una acusación constitucional. Pero
Al momento del golpe no era... No era funcionario de gobierno, pero ese día estuvo en La Moneda, llegó a La Moneda y están los testimonios que quedaron de la época, donde él declara yo voy a estar con el presidente, etcétera, o algo así. De hecho, hay videos que surgen en el marco de la conmemoración de los 50 años donde se le ve a él, a José Toá, en Isla Dawson, en un reportaje que hace la BBC. Sí, claro. Y que publica a los 50 años. Quiero hacer solo un punto. Evelyn Matei dijo estas declaraciones sin presión alguna. Fue una entrevista que duró 2 horas. Y en esta entrevista que duró 2 horas se habló del tema de la dictadura por cerca de 15 minutos. La pregunta inicial era si a ella le había traído más beneficios o le había traído más desventajas el ser hija de Fernando Matei. Y de ahí en adelante comenzó a hablar. Pero llega un momento en que se le dice que hay personas de derecha que consideran que ella, claro, que la critican porque consideran que ella se ha alejado. Claro, ella de abandonó la el golpe de Estado. Lo abandonó y ella dice, no lo he abandonado totalmente. Exacto. Y ahí es cuando comienzan a hablar del tema de la alternativa. Pero trajo un problema gigantesco en Chile, sobre todo en Evópoli. Bueno, mira, el día del golpe, Fernando Matei no estaba en Chile. Ni Evelyn Matei estaban en Chile. Estaban en Londres porque era agregado aéreo en Londres. ¿Cómo? Porque Fernando Matei fue ministro de Salud de Pinochet. Pero ¿cómo llega a la Junta Militar Matei? ¿Cómo arriba? Bueno, llega porque en algún momento uno de los más duros del golpe, que era el general Gustavo Lee, fue uno de los más duros, el que ordenó el bombardeo a La Moneda, ¿no es cierto?, el jefe de la Fuerza Aérea, resulta que comienza con disidencias con Pinochet. Y estas disidencias comienzan a ser público. Él dio una famosísima entrevista a un diario italiano, el Corriere della Sera. Y en ese momento Pinochet dice, aquí se acabó, esto no puede seguir así, porque él tenía algunas relaciones con antiguos miembros del Partido Radical, que en esa época o antes tenía mucho más poder que ahora, obviamente. Y entonces decide echarlo. Y entonces Pinochet van pasando los generales de la Fuerza Aérea, uno a uno. Entonces, siguiendo el orden de antigüedad, Pinochet le ofrece el cargo y los generales renuncian. Le ofrece el cargo y los generales renuncian. Le ofrece el cargo y los generales renuncian. 1978. Chile estaba enfrentado a Argentina y por lo tanto era, desde el punto de vista militar, durísimo descabezar una de las ramas de las Fuerzas Aéreas. Uno de los últimos que estaba en este escalafón de generales de la Fuerza Aérea fue el general Fernando Matei. Y él acepta la comandancia en jefe de la Fuerza Aérea, después de que renunció una enorme cantidad de generales antes que él. Pinochet se lo ofrecía y él le decía, no general, me voy. No general, me voy. Todos sintiéndose, estando comprometidos con la actitud del general Lee, Gustavo Lee, que después recordemos que tuvo, después de la democracia, tuvo un atentado, etcétera, etcétera. Esta es la situación, esta es la verdad. Ahora, ¿fue Matei muy importante el día del plebiscito? Fue muy importante el día del plebiscito del año 1988 porque inmediatamente reconoció, en medio de una tensión que se vivía en ese día terrible. Y un inminente, hablaban del fraude, de que no se iba a reconocer la derrota. Era una tensión terrible. Las calles desiertas en el país, todos esperando. Mira, no había nadie en las calles y había tensión. Imagínense lo que es eso. Cuando no hay nadie en las calles, lo que hay es tranquilidad, una tensión enorme, y fue Matei, el padre, el que dijo, no, espérese, aquí esto se terminó. O algo así. ¿Errores no forzados? Obviamente. El punto es que van muchos. A ver, pero sí, además, mira, cuando se empiezan a justificar dictaduras para allá y para acá, el problema es que queda en un plano desmejorado, diciéndolo de forma elegante, la crítica a Jara con Cuba, o Jara con Maduro, o Jara, no sé, podrán decir lo que quieran. Es verdad que en Chile hubo una radicalización de los partidos de izquierda durante los 60 por influjo de la Revolución Cubana. Es cierto. Es cierto que en 1967 hubo un congreso del Partido Socialista donde ellos proclamaron que para alcanzar el poder eran legítimas todas las vías, incluida la vía armada. Imagínense lo que significa eso. O sea, todo eso es cierto. Es cierto que Chile era un país, y a lo mejor esto lo saben poco los auditores, era un país económicamente casi socialista. ¿En qué sentido? Para que se entienda bien lo que estoy diciendo.
En 1970, cuando fue elegido Allende, el estado más grande, después de Cuba, que era un país ya absolutamente dominado por el PC, no por Fidel Castro, el estado más grande era el chileno. Ya cuando fue elegido Allende. O sea, una presencia del Estado, y eso es socialismo. El Estado persigue el socialismo persigue un Estado muy grande, y por lo tanto todas estas cuestiones fueron creando tensiones enormes, también por la irresponsabilidad de muchos partidos. Pero esto no borra nada lo que ocurrió con los enormes atentados a los derechos humanos. Y yo quiero recordar que de eso muchas cosas no se saben, porque lo que sabemos es una parte, a lo mejor una parte muy importante, pero muchas cosas no se saben de lo que ocurrió con las violaciones de los derechos humanos. Y cuando hablo de violaciones, hablo de asesinatos, de desaparecidos, de torturados, y no se sabe porque no existe toda la información. Yo quiero recordar lo que ocurrió con un centro de detención que estaba en la calle Simón Bolívar. Esto para que los auditores más o menos capten la profundidad de lo ocurrido. Ese centro de detención que estaba en la calle Simón Bolívar, nunca nadie supo que existió. Nunca nadie supo que existió. Estaba borrado. Era como si no hubiera existido, no figurara en la historia. ¿Y por qué? Porque a todos los mataron. A todos. ¿Y cómo se supo? Por un un miembro de los servicios de seguridad que en algún momento habló y cayó preso un montón de gente, llamado El Mosito. Y para eso recomiendo un libro de Javier Rebolledo que cuenta toda esta historia. Yo alguna vez lo entrevisté a él, hace muchos años, pero ¿por qué cuento esto? Por la tremenda tragedia que hubo en nuestro país. Y yo creo que estas tragedias no se deben tratar livianamente. Siempre las cosas tienen causa. Yo no digo que nada surge de la nada, eso es verdad también. Pero yo creo que estas cosas no pueden ser tratadas ni en forma liviana, ni al pasar, ni sin reflexionar, ni mucho menos porque la tragedia fue profunda, y es tan profunda que después de 50 años estamos hablando de todo esto. Y hoy tenemos a dos hijas protagonistas de esta historia. Otra vez. Se repitió en su momento con el enfrentamiento entre Michelle Bachelet y Evelyn Matei, hijas de comandantes de la Fuerza Aérea, y que efectivamente tuvieron destinos muy distintos, ¿no? El general Bachelet, amigo del general Matei en su momento, terminan de maneras muy distintas en esta historia. Bueno, y ahora nuevamente vemos un panorama bastante similar con Carolina Toá, hija de José Toá, asesinado en dictadura, y por otra parte Evelyn Matei, que se enfrentan ayer en el marco de estas declaraciones, y claramente este tema yo creo que va a ser parte de la campaña, sin duda. Nosotros tenemos un deber. Naturalmente que Carolina Toá emocionalmente, y yo creo que Matei también, están involucrados en todo esto mucho más que otros. Claro. Justamente por su historia familiar, personal, y de muchos chilenos que nos escuchan que también están involucrados. Nosotros tenemos el deber de mirar, de observar, de contar lo que ha ocurrido en forma más bien descontaminada. ¿En qué sentido? En que tenemos que mirar todos los antecedentes, todo lo que ocurrió, sin que ojalá, naturalmente que es una utopía, no falte nada, pero hacer ese intento honesto de mirar todo lo ocurrido para entender lo que ocurrió y naturalmente que sancionar las cosas desde el punto de vista moral, las cosas horribles que ocurrieron. Hay una oportunidad que se tiene cada 4 años en las elecciones presidenciales, particularmente los candidatos de derecha, de tomar una opción distinta de la dictadura, no de lo que ellos piensan o de lo que hicieron, sino que más bien dar una perspectiva, un punto de vista. De ahí que llama la atención que, como nos decías tú, María José, Evelyn Matei ha tenido por lo menos 2 puntos de vista al respecto en sus 2 aspiraciones presidenciales. Primero, cuando se cumplieron los 40 años, siendo mucho más crítica y alejada de lo que había sucedido en ese momento, sin duda, obviamente, marcada por
la sensación de ese momento a nivel político y lo que dice ahora. El flanco de Evelyn Matei respecto a la materia va a estar siempre abierto, obviamente. Ahí uno se puede preguntar qué pasa con sus asesores, qué le dice, dijo o no dijo, porque lo que ella piensa lo va a pensar así está haciendo campaña política o no está haciendo campaña política. Su pragmatismo le permite dividir la muerte y asesinatos y violaciones de derechos humanos de personas en dos. No dice entre este año y este año sí, pero después no. La dictadura, el ejército, hacía las cosas bien, pero algunos loquitos, porque así lo dice en su declaración, algunos loquitos, hablará de Manuel Contreras, no sé, se pasaron de rosca y comenzaron a asesinar a personas en otras circunstancias. El tema es ese, el tema es cómo ella puede cambiar de discurso, de la forma en que lo hace, para dónde va el péndulo, porque ahora evidentemente el guiño es más hacia la derecha que se perdió, ¿no? Que es Kast, Kaiser, que sabemos lo que piensan, pero ni ellos caen en esto de decir tan abiertamente lo que piensan al respecto. Ella obviamente se abre un flanco tremendo, lo tiene siempre, pero de vez en cuando puede acotarlo. Y ahora ha perdido una gran oportunidad. Es muy difícil de entender. Y llama la atención que los otros candidatos de la derecha más dura, derecha radical, póngale usted el apellido que quiera, ellos hablan de la derecha secas. Sus declaraciones uno podría haber pensado que fueron las últimas en aparecer. ¿Qué irán a decir, no? Porque sabemos la opinión de ellos. Bueno, y no meten los pies en el barro. En lo discursivo. José Antonio Kast dice, la opinión respecto a este tema, la gente sabe cuál es, la mía, es ampliamente conocida, hablemos del futuro, no del pasado. Mira. Declaración global. Johannes Kaiser también plantea y dice, me parece raro no haber escuchado una declaración así de la candidata Matei hace 20 años. Parecen estadistas ellos versus lo de Matei, ¿no? Exacto, podrían haberse metido directo en el tema, ¿no? En si había alternativa al golpe, si las muertes eran evitables o no, que son los temas que abordó Matei. Y no, ellos la acusan de oportunismo electoral y de hablar del pasado en vez de hablar del presente. Y en Chile Vamos no sabían qué hacer. No sabían qué hacer, tenían un acto. Sí. No sé si un acto como tal, pero iban a anunciar las primarias, iban a anunciar un acuerdo de primaria en el cual iba a estar Evelyn Matei, Rodolfo Carter. Tengo entendido que hay un militante de Evópoli que estaría básicamente ya comprometido para ser parte de estas primarias. El senador Chaguán también suena como parte de este esquema, y todo se tuvo que suspender. Naturalmente. Todo se tuvo que suspender. ¿Y por qué tenían tanta premura por hacer este acto? Porque se viene un fin de semana largo, porque el lunes tiene Consejo General la UDI para habilitar las primarias, porque el miércoles tiene Consejo General RN para habilitar las primarias, y el 30 se acaba el plazo para inscribirlas. Entonces, Matei no solamente los incomoda con un tema que para las actuales generaciones de Chile Vamos es un tema, porque ya no son las que formaron parte de, sino que son las que se han tenido que hacer cargo de la historia como tal. Bueno, les pone ese flanco del tema y aparte les impide poder seguir avanzando en su agenda. Ahora, esas generaciones también han tenido sus oportunidades y no sé si la han aprovechado de la manera en que ellos creen que lo han hecho. Ahora, ¿cómo golpea esto al piñerismo? Porque Matei tiene una parte muy importante de su equipo de personas reconocidas de esa ideología corriente, no sé cómo quieran decirlo. El presidente Sebastián Piñera fue la primera persona de derecha en asumir la primera autoridad del país en 2 oportunidades después de la dictadura. Y él, cuando fueron los 40 años del golpe, habló de cómplices pasivos. Sí. ¿De quiénes estaba hablando Sebastián Piñera? ¿Estaba hablando, por ejemplo, de Evelyn Matei en ese momento? ¿Eso llevó a Evelyn Matei que hiciera esas otras declaraciones tan distintas a las que estamos escuchando ahora? ¿Es un dardo también para quienes están apoyando a Evelyn Matei y antes estuvieron con Sebastián Piñera? Porque Piñera no era exactamente una persona químicamente pura de derecha. De derecha, no. Esa es la verdad, porque el año 80 estuvo en contra del plebiscito que hoy el plebiscito constitucional. No era químicamente puro derecha. Desde ese punto de vista, era más bien una persona liberal, pero de este punto de vista que estamos hablando, ¿sabes lo que pasa? Que cuando yo dije que otras generaciones u otras personas tienen el deber de tener una visión descontaminada de esto, es mirar todo. Allende no es un mito y una figura de bronce, de estatua, sino que también tiene sus luces y sombras, sus oscuridades también, ciertas frivolidades.
porque la democracia comenzó a diluirse progresivamente cuando se acusaba, pero si esta es una democracia burguesa. Porque seguramente, yo creo que si Allende fue 4 veces candidato a la presidencia, si hubiese sido presidente el año 58, en vez de Jorge Alessandri, a lo mejor no habría pasado nada, porque recién Castro no estaba y Castro llegó después, entonces a lo mejor no se habría radicalizado. Allende fue presidente de la OLAS, muchos sabrán lo que era. Todo va un poco. Entonces, si alguna vez todos reconocen todo, sería también bueno, en el sentido de que no hay que volver a repetir todas estas historias. La democracia es muy importante, nunca hay que menospreciarla por ningún motivo, porque cuando las menosprecian uno, da la oportunidad a los otros que la eliminen, pues si ustedes la están menospreciando. Entonces ya el juego del poder se decide de otra manera, no a través de los votos, y así sucesivamente y progresivamente. Error enorme de Evelyn Matei, gigantesco, pero gigantesco. Y no hubo ninguna presión. No. ¿Y esto qué va a significar para Chile Vamos? ¿Qué se viene para Chile Vamos ahora? Genera un costo importante. Ellos estaban intentando realizar un pacto parlamentario con demócratas y amarillo, con la exconcertación, y yo no sé si esta declaración a René Cortázar o Mariana Elwin le van a hacer mucha simpatía. Jimena Rincón va a la primaria, va a la primera vuelta de todas maneras después de esto, ¿no? Sí. Bueno, si es que junta las firmas, ¿no? Si es que junta las firmas, pero está bien, sí, pero su decisión. Después, porque estaba dando vueltas que podría haber una primaria con Rincón en una de esas, no tenía las firmas, está bien, ya. Si lo hubiese tenido, ¿habría ido a la primaria? Posiblemente sí. Después de esto, aunque tenga las firmas, esto tiene consecuencias políticas. ¿Qué va a pasar con el pacto parlamentario? Que es algo que también se estaba viendo, y Demócratas estaba intentando convencer a Amarillos para poder sumarse, porque Amarillos no se veían un pacto con la UDI. Bueno, ¿por qué? Por lo que pasó en el 73. Por los cómplices pasivos. Ahora intentar convencer al centro político, que viene de la exconcertación y donde muchos de ellos estuvieron golpeados por alguna u otra arista respecto al tema de la dictadura, bueno, ahora va a ser mucho más difícil quizás que se sumen a una candidata de la UDI. Veremos lo que pasa, porque ahora uno no entiende si Evelyn Matei se quiere abrir hacia el centro porque sabe que los votos de derecha dura no los tiene o ya los capitalizaron otros candidatos como Kast o Kaiser. La verdad, no se entiende muy bien el por qué aborda este tema de esta manera, a no ser que sea su legítima opinión. A ver, lo que pasa es que se puede tener una legítima opinión, pero este es un asunto más profundo. Yo creo que esto es de una complejidad enorme para abordarlo en 2 minutos, de verdad. ¿Por qué? Porque está lleno de libros, está lleno de cosas que hay que entender y saber. ¿Hubo acusaciones en contra del gobierno de Allende de ilegalidades? Sí, claro. No solamente de la Corte Suprema, sí muchísimas. ¿Hubo un derrumbe institucional del país? Sí, claro que lo hubo, pues si no, no habría habido golpe. ¿Justifica esto? A ver, el año 74, un año después del golpe, el excomandante en jefe del ejército Carlos Prat y su esposa Sofía Kurtberg fueron asesinados mediante una bomba puesta en su auto en Buenos Aires. A ver, era tan brutal todo esto. Era tanto el odio y tanto el aprovechamiento de cualquier cosa. Perdónenme que me extienda, pero voy a dar un ejemplo de cosas que pasaban. Por eso uno tiene que mirar y ser honesto. O intentar, uno se puede equivocar, pero ser honesto. Cuando mataron a Carlos Prats y su esposa en este atentado brutal en Buenos Aires, ¿qué hizo el Partido Comunista? El Partido Comunista trató de sacar... Imagínense que ya se había producido el golpe, que ya existía una represión enorme en Chile, y viene el cálculo político chico. ¿Y qué hacen? El Partido Comunista saca un libro con unas memorias del general Prats, falsas. Toda una manipulación
del muerto, del asesinado. Y este libro es lanzado ni más ni menos que en Ciudad de México por la principal editorial mexicana, que es el Fondo de Cultura Económica, en un acto apoteósico, el general demócrata, y esto era falso. Y esto se descubrió porque el general Prats había escrito su memoria. ¿Se dan cuenta lo que había en el país, el aprovechamiento, pese a todos los muertos? Y el Partido Comunista nunca ha dado una explicación de esto. Jamás ha pedido una excusa, aprovechándose del general Prats, muerto, asesinado por Pinochet. ¿Alguien se dará cuenta de la complejidad de todo lo que había ocurrido en Chile? De la falta de escrúpulos. Yo no sé, del punto de vista moral, la diferencia entre matar a alguien y aprovecharse del asesinato. Pero con tanta muerte, hablar de muerte es inevitable. Por eso te estoy diciendo, y todo esto, yo creo que hay que, bueno, no sé, yo creo que hay que mirar más, leer más, tomar posición, obviamente. Si uno no puede estar de acuerdo con que maten a gente, ni mucho menos, ni menos torturen, ni nada. Y menos ponerle fecha. Ni menos, porque además es una cobardía, la cobardía de tener la superioridad enorme, de actuar sobre seguro, porque no hay tribunales, porque no hay investigaciones, porque, ¿me entiendes? Es todo sobre seguro, y esa es una cobardía gigantesca, pero... Bueno, por eso es que no hay que defender dictaduras, ¿no? De ningún color político. Sí, pero estamos hablando siempre de lo mismo y llegamos a esto. A ver, la semana pasada hablábamos de Janet Jara, por Maduro, por Cuba, por ese sistema político distinto, que es una dictadura. Sí, pero yo miro a Boric, que idolatra a Allende. Dejen de idolatrar a los personajes, y Allende también cometió errores gigantescos y además fue autor de ilegalidades enormes siendo presidente de la República. Entonces también dejémonos de estas tonteras, porque eso contribuye a la contaminación, no a la descontaminación. Y no hablo de descontaminar para ser uno frío y distante, sino para analizar las cosas en su mérito, como debiera ser. Qué cansador todo esto, sí, porque sí. todo es a medias. Y yo creo que al final falta un poco de honestidad para mirar. ¿Qué esperaron hoy día con Matei? Porque ayer mandó un video nomás, no respondió preguntas. Y no querían hablar. Claramente no querían hablar. Yo creo que se dieron cuenta de lo que sucedió a medida que las reacciones comenzaron a salir. Que habló el presidente, que hablaron los candidatos, que habló Johannes Kaiser, que habló José Antonio Kast, que en sus propias filas le empezaron a preguntar, candidata, ¿qué pasó? Y ahí estos errores no forzados yo creo que van a necesitar una especie de golpe de timón de los partidos que hoy, más que ordenar la campaña, están subordinados a Apoquindo 3001, ¿no? No hay una... Ella es la líder del sector en lo concreto. Y los partidos quizás necesitan ahora decirle, hay que tener más cuidado con lo que se dice y con lo que se hace. Porque si a 7 meses de la elección presidencial se está haciendo cargo todas las semanas de sus dichos, aclarando lo que dijo, rectificando lo que dijo, en vez de avanzar en propuestas, y se habla de lo que ella dice, más no de lo que propone, no sé qué tanto futuro pueda tener una candidatura de esa forma. Muchas gracias, María José. Que tengan muy buen día.